Así era la vida en la Unión Soviética en la década de los años 80. Fotografías reales. Chicas rusas mostrando camisetas con el logo de los Juegos Olímpicos, celebrados en Moscú en 1980. Personas probando los televisores dentro de una tienda de electrónica en Moscú. Mercado típico en Rusia tomada alrededor de 1988, periodo de transición en todas las repúblicas de la Unión Soviética. Hermosas chicas del equipo de waterpolo del Instituto de Educación Física, durante su entrenamiento, Lviv, República Soviética de Ucrania, año 1988. Imagen tomada a militar, que fue retratado en forma de caricatura, por artista callejero en la calle Arbat, Moscú, 1984. Hora del té. Fotografía tomada a trabajadores durante su descanso, dentro de una fábrica que producía bustos y estatuas del ex líder soviético Lenin, 1989. Adolescentes jugando a hockey sobre hielo, en un pequeño distrito residencial moscovita, 1984. Tiempos de cosecha, en la región de Rizkanovka, República Soviética de Moldavia. Antiguo cine de nombre Rodina traducido como Patria, y de fondo el volcán Abachinsky en Petropavlovsk-Kamchatka en la República Soviética de Rusia, en 1980. Edificio residencial en el centro de Moscú, y debajo, tienda de ropa, de nombre Podarok que significa regalo en ruso, 1984. Durante la última década de la URSS, las panaderías, muchas veces, carecían de suplementos para la producción de panes y otros alimentos debido al control estatal. Dependiendo del lugar en donde vivían los ciudadanos, los alimentos no escaseaban, como por ejemplo, la ciudad de Pripyat, al ser un sitio de alto valor, estaban mucho mejor abastecidas, en contraste a las ciudades o pueblos más pequeños. Familia dentro de su apartamento estilo soviético, observando la televisión, 1989. Bautismo grupal a creyentes rusos ortodoxos dentro de una iglesia, 1989. Novio llevando a su esposa después de su matrimonio, 1984. Cosecha de algodón por mujeres uzbecas, en el Valle de Fergana, República Soviética de Uzbekistán, 1980. Una gimnasta del Club Deportivo Juvenil, de la planta de automóviles del Volga, realizando una acrobacia sobre un coche base en movimiento, Togliatti, Rusia, 1981. Así era la vida en un día común y soleado, en el acalorado verano ruso. Plaza Pushkin, Moscú. Kiosco de venta de bebidas gaseosas. La primera marca de gaseosas fue Pepsi Cola, ingresando a la URSS a principios de los años 70. Una de las historias más increíbles pero reales fue que en 1989, la URSS pasaba por un déficit de dólares, pagando el acuerdo a Pepsi con buques de combate, incluyendo submarinos. ¿Conocías esta historia casi irreal de la URSS? Enorme fila para comprar dulces yugoslavos en una confitería en Moscú, finales de la década de 1980. Jóvenes divirtiéndose creando un muñeco de nieve durante el inclemente invierno soviético, 1980. Fotografía de los agentes del Grupo Alfa, la unidad de operaciones especiales de la extinta KGB, en un aeródromo en la India. La bailarina y actriz Maya Plisetskaya, plantando en el huerto de su dacha o casa de campo, en la región de Moscú. Las dachas o casas de campo en la era soviética eran mayormente usadas para la siembra y cosecha de alimentos frescos, el ocio y escape de la vida urbana.
representando una parte significativa en las repúblicas más pobladas como Rusia, Bielorrusia y Ucrania, el uso de estos sitios de verano para las familias. En los años 80, los alimentos eran escasos, pero los soviéticos ansiaban especialmente el caviar negro. Un frasco de caviar era un regalo muy preciado en las visitas. Incluso, los sándwiches con este preciado y escaso producto se convertían en un éxito en casa. La famosa Catedral de San Basilio en el centro de Moscú, durante el deshielo invernal, 1985. No todo era el frío invernal en la URSS, playa con gran cantidad de personas en la costa de Riga, Lituania. Año 1988. Personas disfrutando en el terraplén de Primorskaya, Krasnodar, en la ciudad costera de Sochi. Año 1988. Actividades marítimas en un puerto deportivo en la ciudad de Vladivostok, al este de la República Soviética de Rusia. Playa del Campamento Internacional de Jóvenes Sputnik, durante el Día de Neptuno en la ciudad de Sochi, 1985. Ciudadanos ucranianos esperando para ingresar al cine. Kharkov, Ucrania, 1981. Fotografía de la semifinal de fútbol en los Juegos Olímpicos, disputada por la Unión Soviética y la República Democrática de Alemania, dentro del Estadio Luzhniki, 29 de julio de 1980. Imagen panorámica durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980. A lo largo de los años 80, en todas las repúblicas soviéticas surgieron subculturas juveniles, impulsadas con la llegada de la glasnost, implementada por Mikhail Gorbachev. Una de las primeras y la más inocua fue el movimiento metalero, que predicaban la independencia, la confianza en uno mismo y el culto a la personalidad fuerte. Otra subcultura juvenil de los 80 eran los punks. Protestaban contra la sociedad y la política, y se distinguían por su estilo escandaloso y colorido. Su peinado característico era el mohawk. Vestían ropa sucia y rota. Mujeres mirando sujetadores estilo Angélica. Estos tipos de sujetadores eran producidos en el extranjero, y muchas mujeres para obtenerlos recurrían a contrabandistas. Celebración discreta entre amigos durante Nochevieja, principios de 1980. Así se veía el estilo de ropa a mediados de los años 80. Abrigos y camisas anchas, pantalones ajustados y zapatillas deportivas era lo común entre las personas de la época. Fotografía tomada a jóvenes, divirtiéndose afuera de un teatro. 1985. El actor y cantante ruso Mikhail Boyarsky, cantando para sus aficionados, durante un descanso en el 20º Congreso del Komsomol Leninista, en Moscú, 1987. Mujeres moscovitas, leyendo la primera edición de la revista Burda Moden en idioma ruso, 1987. Almuerzo en una escuela durante el invierno, 1987. Central solar fotovoltaica, desierto de Karakum, República Soviética de Turkmenistán, 1987. Familia posando para la cámara, y de fondo un retrato grande de Lenin, 1987. Trabajadora tomándose un descanso, para pintarse los labios. ¿Conocías estas fotografías de la URSS de los años 80? Déjamelo saber abajo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más videos de historia. Hasta la próxima, historiadores.